Buenas tardes, amigos pacientes, familiares de pacientes de enfermedades inflamatorias y autoinmunes sistémicas. Pasamos al tercer y último bloque de esta cuarta jornada, un bloque dedicado a las enfermedades digestivas, dedicadas sobre todo a la dieta, y para mí es un placer poderos presentar a las dos personas que me acompañan. Àlex Amo, presidente de ACU Cataluña, Sonia March, compañera aquí en Centro Médico Tecno, ella es una excelente dietista, es nuestra referencia siempre que tenemos dudas, consultas en cuanto a la dieta. Es evidente que la dieta es un aspecto importante no solo para los que tienen enfermedad de crónico-colitis ulcerosa, es muy importante para cualquier paciente y os diría que es muy importante incluso para cualquier persona si quiere llevar un estilo de vida sano. Sonia, me encantaría empezar por ti, como dietista, como experta. Más allá de que luego hablemos de detalles en los que tienen cronicolitis, ¿qué entiendes tú por una dieta sana? Cuando te viene una persona a la consulta te dice, yo quiero comer bien, de forma resumida, ¿qué le aconsejas tú, Sonia? Bueno, al principio, cuando hablamos de dieta sana, muchas veces se confunde mucho, ¿no? Porque la gente ha habido mucha confusión con la dieta mediterránea, entonces un poco ya hemos vestido un poco la camiseta de que, bueno, como estamos en un país mediterráneo, pues la dieta mediterránea es sana y esto me da espacio para comer un poco lo que quiera, y aquí, con muchos mensajes que ha ido llegando a la población, se ha confundido muchas cosas. Entonces, muchas veces con los pacientes intentamos acotar un poquito el tema de la dieta saludable, ¿no? Más que nada. Una dieta saludable básicamente es una dieta, podemos decir, alta en verduras, frutas, legumbres, frutos secos. La base de grasa son el aceite de oliva virgen extra, pescado azul, pero sobre todo tenemos que entender un poco este concepto, porque nosotros vivimos en una situación geográfica que tenemos mucha suerte, que tenemos acceso a todos esos alimentos. Tenemos muchas verduras en el mercado, en los establecimientos, mucha fruta, temporada, pero también tenemos muchos alimentos ultraprocesados. Aquí tenemos que diferenciar un poquito entre lo que son los alimentos ultraprocesados y procesados, pero tampoco no me quiero extender. Quiere decir que hay alimentos procesados, como puede ser unos garbanzos de pote, que son totalmente sanos, pero vamos a los ultraprocesados, que suelen ser alimentos que pasan por mucha transformación a nivel de la industria alimentaria, que suelen llevar un alto contenido en grasas, sal y azúcares, suelen ser de cereales refinados y su composición nutricional no es la ideal. Entonces, lo primero para tener una dieta saludable, resumiendo un poco, es vamos a quitar todo lo que es el ultraprocesado. Por ejemplo, las galletas, ¿no? Porque ya sabemos de entrada que la bollería es ultraprocesado, los donuts o las barritas de pescado que están ultraprocesadas y llevan otros ingredientes, pero por ejemplo, las galletas, que es un poco una eterna lucha dentro de las dietistas nutricionistas, es que una galleta que está muy arraigada en nuestra cultura, y no quiere decir que no podemos tomar nunca una galleta, pero que tenemos que ser conscientes que una galleta lleva una gran proporción de grasa, que no suele ser aceite de oliva, una gran proporción de azúcares y, entre otras cosas, puede llevar más harina integral en un porcentaje o menos, o harina refinada. Entonces, todo lo que siempre a veces con los pacientes comentamos, si vas al súper y te pasas mucho rato mirando etiquetas, tu dieta no es muy saludable, porque al final, si hablamos de dieta sana, pues será verduras y frutas, que esas las tenemos que incluir, 2 raciones de vegetales al mediodía, bueno, cuando se quiera, no hace falta que sea mediodía, pero 2 raciones al día, 3 raciones de verduras, que serían 3 piezas de fruta, carnes magras, pescado, carnes de aves, se puede incluir lácteos fermentados, como el yogur natural, legumbres como mínimo, si son tolerables, eso ya luego lo iremos hablando, pero si se puede tolerar, mínimo 3 días a la semana, y los frutos secos. A grosso modo sería eso una dieta sana, una dieta de mercado que se cocine de una forma muy sencilla y que no tengamos que estar utilizando alimentos que suelen venir envasados y que estos serían más los ultraprocesados. Me ha gustado lo de si miras muchas etiquetas es que no lo estás haciendo bien, sí. ¿Verdad? Al final, para comprar fruta, para comprar verdura, para comprar legumbre, carne, pescado, etcétera, no hay que mirar muchas etiquetas, son cosas muy obvias, ¿verdad? Sí. Evitar lo súper ultra procesado, ir a lo natural, claro, y comer y dieta equilibrada. Àlex, tú de alguna manera nos representas a los pacientes, sí, aquí en Cataluña, los pacientes de enfermedad de crónica colitis ulcerosa.
Intuyo, y lo veo también en la consulta, la dieta es una preocupación para los pacientes, ¿verdad? Pues sí, Miquel. En primer lugar, quiero agradeceros la posibilidad de estar aquí con vosotros, a la unidad ISARMU y a ti en particular. Y sí, en respuesta a lo que comentas, nosotros desde ACU Cataluña intentamos pues, alimentar nuestro CRM con las consultas que nos hacen tanto socios como no socios, porque nosotros atendemos a todos por igual, y anualmente hacemos un ejercicio de reflexión acerca de qué cosas están en tendencia o qué cosas tienen más peso con respecto a otras. Y el factor constante son las preguntas de nutrición, que en algunos ejercicios han llegado a subir incluso al 80% de las consultas totales que recibimos en la asociación, que estamos hablando de un volumen enorme. Y se produce aquí una paradoja, ¿no? Porque a diferencia de otras ciencias, como hemos dicho muchas veces, ¿no?, en medicina o en farmacología, donde las cosas son mucho más específicas y concretas, aquí hay que trabajar un poco más a grosso modo, y nosotros desde la asociación, sobre todo, tenemos que entender que no somos sanitarios y tenemos que conocer nuestro papel de ayuda, de acompañamiento, pero también tenemos que responder a algunas de estas preguntas. Y nuestra tónica habitual en estas consultas es que no lo sabemos todo, que la ciencia no lo sabe todo, y que queda mucho por ver, y que además particularmente en el caso de la nutrición hay que trabajar mucho al detalle, con la personalización de la dieta, conocer todas las situaciones clínicas que puede tener un enfermo de inflamatoria, que son muchas y que además se pueden solapar, con lo cual aparece un abanico de opciones en la dieta o de particularidades que no se pueden generalizar con una respuesta de sí o no. No es fácil, no es nada fácil, no es fácil. Y Sonia, y esto Alejandro lo sabe, Alex lo sabe muy bien, los pacientes con Crohn y con colitis tienen momentos de brote y tienen momentos de remisión, y eso es muy variable de un paciente a otro, ¿verdad? Todos imaginamos que en el momento del brote, bien sea el paciente ingresado en un hospital, en un centro, o pasando el brote con tratamiento oral, rectal, etcétera, en casa, está claro que ese es un momento en que el dietista, el médico y idealmente el dietista deben de dar alguna pauta para que como mínimo una dieta inadecuada no empeore los síntomas o el confort del paciente. ¿Qué les aconsejas en el momento del brote? ¿Qué debemos decirles? Bueno, a principio sería lo ideal, lo ideal sería poder hacer una evaluación del estado nutricional de este paciente, tanto si es un debut, tanto si es un brote leve o un brote como más grave. ¿Sigo? Ah, vale, perdona. Si podemos hacer una evaluación de su estado nutricional, cómo se encuentra este paciente en este momento, podemos tanto corregir restricciones que pueda estar haciendo y no sean necesarias, como ver un poco su estado a nivel físico también, analítico, a nivel de parámetros bioquímicos. Cuando hay un brote, primero vamos a ver qué tipo de brote y qué afectación es, ¿no? Tanto en Crohn como en colitis, qué tipo de afectación hay, si es cólica, si es y a partir de aquí, si es leve y podemos hacer una dieta convencional, blanda, de protección gástrica en casa, o tenemos que hacer una dieta sin residuos si es un brote más grave o si hay estenosis, por ejemplo. Sería lo ideal que un dietista nutricionista poder evaluar y siempre individualizar al máximo, porque esta persona puede tener intolerancias que aparte también incluyen su afectación, puede tener un trastorno funcional digestivo que le provoque más sintomatología, pero bueno, a principio en brote vamos a diferenciar entre leve, moderado, grave, y a partir de aquí vamos a trabajar con una dieta normal pero saludable, claro, y con una tolerancia muy individual, que es lo que intentamos individualizar al máximo. Luego pasamos de dieta blanda, de protección gástrica, que puede ser muy agradable también, si hay un dietista nutricionista suele poner una dieta que puede ser bastante elevable, o sea, no tiene que ser una dieta con la cara hospitalaria de pollo, claro, y luego una dieta sin residuos y sin prácticamente nada de fibra, muy moderada, muy baja en grasas en brote grave, moderada en grasa en brote leve. No sé. Fíjate que solamente la idea importante, y tú lo has dicho varias veces, es individualizar. Sí. El paciente, porque no es lo mismo, me han operado, tengo afectación del ilion extensa o no, tengo una proctitis solo. Sí. Crohn y colitis los pacientes son muy diferentes unos a otros. Por tanto, hay que individualizar entre pacientes y luego hay que individualizar en el momento del paciente. Sí. No es lo mismo en remisión que en brote grave, ¿no?
Mencionabas, reduciremos, entre otras cosas, fibra en el brote moderado grave, con muchas deposiciones al día, etcétera. Sí. Pero luego también muy importante que esté el dietista, que el dietista haga agradable la dieta. Importante luego, cuando el paciente marcha para casa, recordar que la situación, el consejo que dimos en el ingreso, no quiere decir si le dijeron, ahora te quito la fibra, no quiere decir que nunca más podrás comer fibra, y eso es importante que el médico lo explique, que el dietista lo explique, ¿verdad? Sí, es muy importante porque hay que mantener o mejorar siempre el estado nutricional de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Por lo que están pasando, por lo que pueda venir, por otras enfermedades. Y que se desnutren fácilmente. Estos pacientes tienen parte del intestino que debe de absorber los alimentos enfermo, a veces tienen resección, les han quitado un trozo de intestino. Los pacientes basalmente están con frecuencia desnutridos. Y otra cosa que muchos estudios dicen es que cuando tú ingresas, aunque dure poco el ingreso, te desnutres, pierdes porque estás en ayunas porque tienes analítica, estás en ayunas porque hacen la colonoscopia, más catabolismo, etcétera. Por tanto, muy importante vuestro papel, hasta donde sea posible que el dietista esté ahí, que el médico, en ausencia del dietista, se acuerde de este aspecto y lo tenga en cuenta, y luego individualizar por pacientes y individualizar por momentos. La individualización y la personalización es muy importante, por eso a mí me cuesta un poco decir, bueno, dieta brote grave, dieta sin fibra. Bueno, es que cada paciente, yo tengo pacientes que son veganos, pueden estar pasando tengo pacientes con intolerancia a la lactosa, a la fructosa, tengo muchos pacientes con intestino irritable, con mala absorción de sales biliares, entonces, claro, sí, brote grave, dieta sin fibra. Pero bueno, ya veremos cómo va esto, cómo estás, cómo has llegado al brote, cómo te vas a recuperar del brote. Y para nosotros siempre es muy importante mantener el estado nutricional. Entonces, no es solo sin fibra, es qué vas a comer, qué cantidades. Bueno, si vamos a tener que suplementar en algún momento, entonces la individualización. En cuanto mejoras y vuelves para casa, porque estás mucho mejor. Ingresaste haciendo 15, 20 deposiciones al día. Marchas y haces una sola al día. El tratamiento ha ido muy bien, la situación ha cambiado, entonces médico y dietista han de ser capaces de dar una instrucción diferente, que no quede allí una etiqueta puesta de que esto es malo, y que sepa el paciente, que explicado por el dietista idealmente, y si no también por el médico, que luego qué puede comer, ¿verdad? Siempre que hay un acompañamiento, un seguimiento nutricional, se pueden hacer todas las restricciones que quiere el paciente y que crea. O sea, si un paciente quiere quitar gluten, pues bueno, pues podemos quitar el gluten. Si un paciente no quiere tomar lácteos, pues podemos. Cuando hay un profesional, y lo ideal es que sea especializado en inflamatoria y en digestivo, pues ya va a hacer los cambios y ya te va a acompañar. Entonces, lo importante es que no hagas, yo creo que el mensaje más importante es que no hagas restricciones tú solo. Esto lo vemos mucho en casa. Esto lo vemos mucho nosotros desde las sociedades de pacientes. Que te pueda acompañar alguien. Exacto. Y que además, cuando nos llegan las consultas, en muchos casos, nos estamos encontrando con personas que a lo largo de los años de su proceso con su enfermedad inflamatoria ha ido retirando cosas, pero nadie le ha dicho que esa situación podría cambiar y que quizás sea buena idea, en algún punto de la historia, volverlo a intentar con el atún, volverlo a intentar con una lenteja pelada, triturada, volverlo a intentar porque todo lo que puedas reintroducir son herramientas que vuelven a tu caja de herramientas y que algunas cosas nos pueden sentar mal una época concreta, pero no eternamente. Y entonces lo que vemos es que el paciente se quita, pero nadie le dice nunca que a lo mejor también se puede añadir. Es muy importante tener en cuenta también que tenemos un gran porcentaje de pacientes que puede tener un SIBO y que puede tener un trastorno funcional digestivo. Entonces están en remisión, el médico le dice, no, es que tú ahora estás bien, estás en remisión, y el paciente tiene molestias. Entonces es cuando muchas veces empiezan también restricciones. A veces no solo las restricciones por la dieta, del papel de dieta sin fibra que le dieron un día, sino que también dice, ya, yo estoy en remisión, pero es que me tomo un vaso de leche y me sienta fatal. Es que me como un plato de lentejas porque me dicen que tengo que comer fibra, me sienta fatal. Entonces, esto es algo que los médicos, y lo explicamos en los cursos de residentes, cuando los médicos se están formando, se están acabando de ser especialistas en digestivo, GTECU, el Grupo Español de Cronicolitis Español, los reúne un fin de semana y se hace un curso intensivo. Y una de las cosas, de las ideas que intentamos insistir es, el Crohn y la colitis no tiene la culpa de todo, es decir, el Crohn puede estar inactivo, con la colitis no haces diarrea con sangre, bien,
pero los pacientes pueden tener colon irritable, pueden tener malabsorción de sales biliares, pueden tener sobrecrecimiento bacteriano y se pueden encontrar muy mal. Exacto. Otra cosa que vemos también desde ACU Cataluña, esa falacia de confirmación, ¿no? Como tengo cronocolitis... La colonoscopia salió bien, ya, pero Claro, me encuentro mal. Exacto. Y la gente tiende a confirmar o tiende a suponer, posiblemente de manera errónea, que todo lo que le pasa en el aparato digestivo es su crono, su colitis ulcerosa, y no se para a pensar que como ser humano que es puede tener una gastritis ordinaria. Claro. Es culpa... El efecto del estrés. Exacto. Solo falta en la época que llevamos ahora de 6, 7, 8 meses ya de pandemia COVID. Claro. Lo estamos viendo en la consulta. Tú lo ves seguro, Alex, en la asociación. El estrés y el aparato digestivo van muy de la mano. Sí. Y no siempre tengo dolor, diarrea, etcétera, es que mi Crohn está activo o mi colitis está activa. Una cosa, mencionabas que es importante para vosotros la dieta. Sí. Y me consta que habéis hecho esfuerzos o hay elementos, hay libros que pueden llevar al ejemplo práctico, a la receta, qué puedo comer, qué no puedo comer. Pues muy sencillo, desde ACU Cataluña, después de hacer un trabajo de revisión de qué es lo que tenemos en el mercado, qué es lo que hay ahí en las librerías, pues hemos encontrado una sola obra que nos inspire cierta confianza y además podemos decir que es de una orgullosa socia nuestra y que además no es una persona cualquiera, sino que no solo es doctora, no solo es una persona que tiene su carrera de medicina, sino que también es una paciente de Crohn, lo cual le da esa doble visión que personalmente opino que cuando aparecen esos profesionales de la salud que son también pacientes, que los hay en Cataluña y muy buenos, tenemos que aprovecharlos. En este caso estoy hablando de Judith Soto y estoy hablando de su libro Recetas sin fibra. Nosotros oficialmente lo recomendamos por un motivo muy sencillo. Es un libro que tiene 2 mitades y en la primera mitad te explica en un lenguaje lo más coloquial posible la historia personal de Judith y cómo los conceptos de medicina que ella ha ido aprendiendo a lo largo de su carrera como hasta llegar a ser doctora, te los explica en un lenguaje coloquial para todo el mundo. Y lo más importante, ella, que es una persona muy, a quien no la conozca en redes sociales, se hace llamar doctora Cooking Healthy, es una persona muy fanática de las recetas y además se empeña en hacerlas elegantes, saludables y compatibles con brotes, que creo que esto es lo importante. ¿Cuántas personas tiene que haber ahí fuera que estén buscando escapar, después de tener tanta presión en brotes de larga duración, escapar de ese típico plato de pollo hervido con un poquito de arroz? ¿Y qué no darían estas personas por tener un libro de recetas que saben que en cualquier momento de su enfermedad, especialmente en casos de brote, las pueden hacer y son saludables y son bonitas, apetitosas y además con fotografía y todo? Yo creo que es una obra que todo paciente de Crohn debe tener. ¿Tenemos alguna pregunta? Como os comentábamos, hay la opción de hacernos llegar preguntas y será un placer contestar en estos últimos minutos las vuestras preguntas y las que no alcancemos, se ha dicho en las mesas anteriores, escribiendo un email a info@isatmu.com os las contestaremos también a posteriori. ¿Podemos escuchar alguna pregunta? Continuamos con mucha gente conectada y la audiencia pregunta sobre todo recomendaciones. Y dice así, ¿es recomendable tomar prebióticos o cúrcuma para bajar la inflamación? Primera pregunta. Segunda pregunta dice... ¿Te las contestamos o no? Quizás va a ser más fácil, ¿no? Como quieras. Sí. Y opinamos todos, aquí cada uno en su punto de vista, del médico, del paciente, y asociación de pacientes y de la dietista. Yo soy muy fan de los probióticos. Es indudable que la flora intestinal, la microbiota, es muy importante. Lo es para Crohn, para colitis. Sabéis, ahora no nos podemos ir del tema, pero es que lo es incluso a nivel en la obesidad, en enfermedades psicológicas y psiquiátricas, influye la flora intestinal. ¿Sí? Y en el caso de cronicolitis, todavía más. Por tanto, es lógico que si la flora intestinal se puede desequilibrar fácilmente por antibióticos, estrés, etcétera, apliquemos un probiótico. Evidentemente, lo que no tenemos claro es cuál es el mejor, cuál es el ideal. Quizá diferentes pacientes necesitarían diferentes cepas de bacterias, diferente probiótico o de prebiótico. Seguramente sí. Faltan estudios que no son fáciles, pero la idea de que son recomendables en muchas situaciones, yo como médico diría que sí. Sonia, ¿qué te parece a ti? Sí, yo creo que no dependiendo del momento de la enfermedad, no en un brote, por supuesto, yo creo que en su vida normal. Sí, yo creo que es un gran apoyo. Yo, como siempre, tengo la suerte de poder trabajar con digestivos y que estamos muy coordinados y muy conectados,
pues generalmente no prescribo en casos muy puntuales, generalmente lo compartimos, vamos a darle, pues, ¿no? Pero sí, los probióticos están a la orden del día, todavía no estamos en un momento, lo ideal será cuando se pueda hacer el probiótico individual para cada uno y personal, no estamos en ese momento, pero ya conocemos cepas que están más relacionadas con inflamatorias, cepas que están más relacionadas con intestino irritable. Es que con la cúrcuma. No es fácil, perdona, es que, y quizás la gente no lo sabe, pero en la microbiota intestinal hay más de 2000 especies diferentes, y que no solo es que hay en esas 2000. Y además, Miquel, que cada individuo sano tiene su propia firma. Exacto. Lo cual es como, eleva más la complejidad del asunto. Desde que prácticamente nacemos poco después, es como un sello y tú tienes esas bacterias y tiene que estar en determinada proporción. Es difícil, o sea, no conocemos cuál es la microbiota perfecta, la ideal. Como dice muy bien Alex, cada uno tiene la suya. Sí, es un ecosistema completo. Cada uno tiene la suya y a partir de ahí es difícil decir este probiótico es mejor que aquel. Pero yo creo que la idea, ¿qué piensas tú? Nosotros diríamos que sí, los utilizamos frecuentemente. ¿Qué te parece a ti, Alex? Humildemente, y aquí tengo que opinar solo acorde a lo que veo, ¿no? Como paciente y un poquito como ávido lector de vuestras publicaciones científicas a nivel internacional. ¿Qué es lo que yo veo? Veo, por un lado, que la Asociación Americana de Gastroenterología solo se atreve a recomendar los probióticos en casos de proctitis, que son casos donde, digamos, han tenido ellos, consideran que tienen suficiente evidencia, y que no están en contra o no dicen que sean malos, pero no han visto suficiente evidencia. ¿Quiere eso decir que no haya que tomarlos o que sean malos? No, lo que dice la asociación es que no tiene evidencia suficiente. ¿Qué pasa luego en la práctica clínica cuando hablamos con dietistas nutricionistas? Que ciertos indicios sí que aparecen y que trabajando a grosso modo sí que hay mejoras. Esto no lo podemos negar tampoco. Yo, como médico, y dediqué buena parte de mi tiempo a investigación, y es una parte de la que me gusta, y soy un gran defensor de la medicina basada en la evidencia, hemos de ser conscientes los médicos que hay grandes lagunas. Y por desgracia, cuando no hay estudios, no quiere decir que no se deba de tratar. Hemos de ser conscientes, la microbiota es muy complicada, dice Alejandro, dice Alex, cada uno tiene la suya, y es verdad. Pero la idea, el sentido común de que cualquier cosa que mejore esa flora intestinal, esa microbiota, debe ser bueno, yo creo que sí. Más preguntas, creo que tenemos más preguntas por parte de la audiencia. Sí, tenemos una segunda pregunta. ¿Es recomendable tomar alimentos con fructosa, zanahorias, champiñones, etcétera? Yo creo que ¿Es recomendable tomar alimentos con fructosa? Bueno, esto es muy individual según la tolerancia de cada uno. En un momento dado, según las molestias intestinales que puede haber, independientemente del brote, con brote o sin, pero si hay distensión, hay más meteorismo, hay algunas molestias muy específicas con algunos FODMAPs, que son unos alimentos más fermentables, podemos valorar de restringirlos en un determinado tiempo, 3-4 semanas. Esto sería un poco la dieta FODMAP, que creo que es un poco lo que pregunta por decir fructosa, champiñones, y bueno, me suena un poco FODMAP. Otra cosa es que un paciente tenga una mala absorción a la fructosa, entonces aquí sí que haremos una restricción, que no quiere decir no comer fruta nunca, al contrario, hay que tomar fruta, pero sí que haremos un poco un cálculo y una individualización de la cantidad de fructosa que la persona puede tolerar. Yo haría un pequeño apunte, en este caso médico. Y Sonia lo decía muy bien, en general individualizamos, vemos si toleras bien. Yo os diría una cosa, no se puede visitar a través de la cámara de televisión, no se puede dar un consejo personal a un paciente, ¿verdad? Pero yo diría en general, aquellos pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, que no teniendo diarrea con sangre, no teniendo síntomas típicos de su brote, tengan mucha distensión abdominal, muchos gases, más menos diarrea, ojo que con independencia de cronicolitis, la intolerancia a lactosa, fructosa y sorbitol son muy frecuentes, muy frecuentes. Y hay un test muy sencillo, un test del aliento. Uno se bebe un líquido, un vasito de agua con lactosa, se lo bebe y sopla, o agua con fructosa y sopla. Y la máquina te dice si eres o no eres intolerante. Y eso es básico. Tú, Sonia, hemos compartido muchísimos pacientes en los últimos años de muchos síntomas que a mí no me cuadraban por el Crohn, por la colitis. Cuando hicimos este test muy sencillo, test del aliento, vimos que era intolerante
le marcaste la pauta que tenía que excluir y la vida de esa persona cambia radicalmente. No sé si tenéis, seguro que te llegan casos así. Vemos cosas que se solapan y es lógico. Tienes tu inflamatoria que te puede afectar a un trozo o a otro, pero que además van apareciendo a lo largo de la historia cosas como la intolerancia a la lactosa, que además mucha gente no sabe que se puede retirar, es decir, que puede estar en una época de tu vida después ya no. y posiblemente 6 meses más tarde no estar. Y esto, bueno, la evidencia lo sugiere y los dietistas nutricionistas creo que si de algo hablan, cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos, es de todas estas cositas que se van solapando. Entonces, yo creo que hay que estar muy flexible, mentalmente hablando, si eres un paciente, tienes que mantenerte flexible a cualquier cambio y atreverte, sin una garantía del 100%, pero quizás probar a ver si quitando esto, siempre con el consejo profesional, evidentemente, pero a lo mejor funciona. Entonces, como sabemos que hay ciertas intolerancias, vale la pena trabajarlas con paciencia y con tiempo y con un acompañamiento profesional, una por una, a ver hasta que demos con la tecla, independientemente del tratamiento de tu inflamatoria intestinal. Coincidimos, los tres coincidimos en casi todo. Más preguntas. También pregunta si es recomendable tomar vitamina D para la inflamación. Bueno. Un clásico. Bueno, yo creo que es importante saber primero cómo tienes la vitamina D. Entonces, aquí sí que, claro, yo como también estoy con endocrinología hace muchos años que pedimos siempre vitamina D porque también se comporta como una hormona. Yo creo que todos los pacientes, pienso yo, y el doctor Sanz tenemos que pedir vitamina D en la analítica y ver cómo están tus parámetros. Y si hay déficit, hay que suplementar. La vitamina D, aparte de estar relacionada con todo el metabolismo óseo y si son pacientes que están con corticoides, también es una vitamina muy importante en el sistema inmunitario. Entonces, sí, pero antes de autosuplementarse, sobre todo, porque también es una vitamina, es un poco raro, pero que puede ser más acumulativa y puedes tener niveles más altos, que no hace falta. Pero sí que es importante saber cómo la tienes, sí, pero no autosuplementarse, sino que sea prescrito. Además, decíamos, la intolerancia a lactosa, fructosa es muy frecuente. Es que la deficiencia de vitamina D es casi universal en Cataluña o en España. Es de las cosas, cuando pedimos la analítica, y antes habló, conociste al doctor Juan Muñoz, reumatólogo aquí en la casa, y él lo sabe también muy bien. Es muy habitual que esté baja. Si nos miráramos esa vitamina, estaríamos a tiempo de hacer esa corrección que decía Sonia. Es curioso porque es liposoluble y la teoría dice que no debería mermar tan deprisa, pero claro, no estás a salvo. Sí. Y que a lo largo de los años hemos cambiado de hábitos. El aspecto de que no estamos en España, el Mediterráneo, el sol, pero la deficiencia de vitamina D es muy, muy frecuente y por tanto debe de estar en la cabeza de los médicos cuando la pedimos. Y ya una última pregunta. Última pregunta. Da tiempo para una que dice: ¿una persona que es celíaca puede desarrollar más enfermedades autoinmunes? Sí, esta si queréis, como médico, efectivamente. Y la pregunta se ha formulado para celiaquía. Yo os diría, cualquiera de las muchísimas enfermedades que se os puedan ocurrir en las que participa el sistema inmune, en la piel, urticaria, eczema, psoriasis, crónico-colitis intestinal. ¿Cuántos pacientes de inflamatoria no acaban también con artritis reumatoide? Claro. Al final, estamos en una sesión para pacientes y familiares no de cronicolitis, que ahora estamos hablando más del digestivo, pero de enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Y ¿Por de hecho, qué? la naturaleza del ISADMU es esa, haber descubierto que tenían correlación. Claro. Y se inventó ISADMU y eso, habéis conocido al dermatólogo, reuma y ahora digestivo. Nosotros, lo que nos movió a crear ISADMU es que continuamente tengo que ir a buscar al reumatólogo, continuamente tengo que ir al dermatólogo. Oye, mira, tiene eritema nodoso, tiene pioderma, tiene aftas, tiene artritis, sacroiliac. Entonces, es lógico, y de eso estamos muy orgullosos en Tecnon, de que los pacientes se vean con una orientación de 360 grados, de forma global, y que seamos nosotros los que hablamos del caso del paciente, y que el paciente, que igual llegó a la consulta al dermatólogo, pero si hay un tema de tiroides, de ojo, de vía biliar, de piel, etcétera, se puede tratar en conjunto. Por desgracia, la respuesta es sí. Si tienes cualquier enfermedad, tienes más riesgo de tener otras. También quisiera decir que para nada es obligatorio el que tenga celiaquía, el que tenga esclerosis múltiple o Crohn, no se piense que en los siguientes años sí o sí le van a ir saliendo enfermedades, en absoluto. Pues hoy ha sido un placer poder atender las preguntas. Qué bien tener estos compañeros, amigos, Alejandro, representando a ACU y a los pacientes con cronicolitis, a mi compañera Sonia Marc,
una crack invitarme. y en la que nos apoyamos continuamente aquí en la casa para las consultas de dietética. Muchas gracias por compartir este rato. Gracias a vosotros. Muchas gracias a los que nos han escuchado y de nuevo muchas gracias a Tecnon por permitirnos hacer este tipo de actividades para pacientes y para sus familiares, y también a la industria farmacéutica, a los sponsors que sin su colaboración desinteresada, lógicamente ellos no han influido para nada en lo que hoy hemos hablado de piel, hemos hablado de ejercicio y hemos hablado de dieta, no son esos sus intereses, pero nos han dado apoyo para que esto se pueda hacer. Ojalá el año que viene sea de nuevo en el Colegio de Médicos y cenando juntos, y espero que sea y sin coronavirus. Eso sería genial, Miquel. Pues muchas gracias y nos vemos el año que viene.